estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. Es muy bueno cada cosa que ustedes pueden estar haciendo, apoyando la visión de nuestro padre espiritual, el Dr. Ben, y también de los pastores Alex y Vanessa acá en Chile. No sabemos esto cómo continúa, pero sí sabemos que cada paso que ustedes dan cuenta con Dios y Dios va a recompensar cada obra y cada trabajo de sus manos. Dice que Él no es deudor de nadie y Él recompensa la labor fiel de cada uno de sus hijos. Amén. Así que quiero agradecer al pastor Alex y a la pastora Vanessa por esta oportunidad y por su servicio, por su crecimiento y por el espíritu de familia. Si hay algo que se puede disfrutar y se puede ver, yo no sé si son una iglesia, pero sí sé que son una familia. Amén. Era un chiste nomás. Pero digo, en el sentido de iglesia que teníamos tradicional o antiguamente. No es fácil artesonar, edificar una familia en el tiempo en el que estamos viviendo, y no es fácil cuando uno ya está establecido cambiar las mentalidades y cambiar la manera de pensar de la gente. Y solo se puede llevar a cabo por la experiencia práctica a través del amor. Amén. No puede ser fingido, no puede ser artesonado de otra manera, sino es a partir de una relación hueso con hueso, carne con carne. Y eso es lo que Dios va estableciendo a través del corazón de un padre y de una madre que Dios establece en un lugar, en una familia, para llevar adelante sus propósitos. Amén. Así que es bueno que cada uno sienta esta casa como su casa. Y yo sé que cada uno que ayer estuvo poniendo las flores o los manteles o sirviendo la comida, lo hace con el amor del Señor, sabiendo que es su casa, que es su lugar, pero también que es la casa donde Dios está estableciendo la iglesia ciudad. Así que es muy bueno también la coinonía y el compañerismo de hacer sentir a otros pastores o a otros líderes o a otras personas que vienen como parte de la misma familia donde todos somos iguales. ¿Sí? No es que porque ustedes vienen más reuniones durante la semana, tienen más derecho o tienen más privilegios dentro de la iglesia ciudad, sino que todo se tiene que ir estableciendo sabiendo que todos somos de la misma importancia, más allá de que ocupamos lugares diferentes por las funciones y las gracias que cada uno tiene, que son diferentes. Amén. Y bueno, el pastor Alex estuvo contando un poco la experiencia de Sudáfrica y seguramente la pastora Vanessa y los dos van a seguir comentándole cosas sobre la experiencia vivida, pero el desafío más grande es traer eso que vivimos a nuestra tierra, a nuestra Latinoamérica, ¿sí? Y solo se desarrolla y se lleva a cabo por medio de corazones que se unen, que se ligan y que se relacionan desde esa atmósfera, desde esa fase, ¿no? Y lo que vimos es, una de las cosas grandes que vimos es que el servicio es una grandeza. Amén, que el servicio es de los grandes, ¿sí? No es en la concepción colonizadora que a veces tenemos, o colonizada que tuvimos y nos quisieron poner las diferentes potencias del mundo, donde se usaba a la gente para servir a otros, se usaba a los que tenían un cierto color o un cierto estatus social, se los usaba para que se los compraba a veces como esclavos y se los ponía en los quehaceres domésticos como algo de menospreciar su inteligencia o su capacidad. Y en el reino es todo lo contrario. Pudimos ver allí en Sudáfrica que personas, nosotros teníamos un chofer que nos sirvió durante todos los 15 días y era un gerente de una empresa, ¿sí? Los pastores tenían también a nuestro hermano Grant, que es el dueño de una compañía. Y ellos trabajaban con nosotros en las pequeñas cosas y nos servían en las pequeñas cosas, porque entendieron que el servicio los hace grandes.
acomodarles una silla, alcanzarles un pañuelo, irles a comprar el capricho que se les antojaba a los molestos latinoamericanos. Todo eso estaban a la atención y al cuidado nuestro porque han entendido, mejor dicho, ellos y nos enseñan a nosotros que Dios es un Dios de pequeñas cosas y el que quiera ser el mayor o el más grande debe ser el que más sirve. Y qué difícil todavía es entenderlo en nuestra mentalidad latina o en nuestra mentalidad oprimida que hubo por mucho tiempo en nuestras naciones. Justo mañana se celebra el Día de la Diversidad Cultural, tanto acá en Argentina como en Chile es lo mismo. ¿Se llama de ese modo acá también? ¿No? ¿Cómo se llama? El Día de la Raza. Bueno, en Argentina es como mala palabra decir el Día de la Raza y lo cambiaron por el Día de la Diversidad Cultural. Pero bueno, más allá del nombre que sea, viene toda una raíz y un pasado no tan claro y no tan bueno, que no es una historia tan linda de cómo nos colonizaron y hicieron con nuestros indios y la gente nativa de nuestras tierras como ellos quisieron. Sin embargo, Dios coloca y Dios pone como Él quiere y Dios hace como Él quiere y Dios establece como Él quiere. Amén. Así que hay mucho por recorrer y hay mucho por aprender en el reino de Dios. Así que realmente si hay algo que también los quiero felicitar y les quiero reconocer es el cariño y la atención que cada uno de ustedes tiene cuando uno entra a esta casa, a este lugar. También se ve como una cierta igualdad en el trato que tiene cada uno de los que sirven. Así que eso es digno de halagarlo y de reconocerlo y que siga eso creciendo en cada uno de ustedes. Porque eso mismo será lo que ustedes contagien a las otras personas que vengan a sumarse a la iglesia ciudad, que no van a tener quizás la misma forma o no van a estar acostumbrados a lo mismo que ustedes, pero ustedes simplemente siendo ejemplo van a ser como un efecto dominó en ellos. Así que, porque ayer la pastora invitaba a otras casas o a otros líderes también a ser parte de lo que se está estableciendo. Y cuando hay de otros rebaños se va mezclando la cosa, pero tiene que ser ustedes los que contagien con ese espíritu con el cual están sirviendo y con el cual están haciendo las cosas. Amén. Así que esto es para alentarlos. Vamos a ir a la palabra y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y hay un tema que a mí me gusta hablar bastante, que tiene que ver con la vida plena que Dios quiere que vivamos en nosotros, que solo la podemos adquirir, solo la podemos desarrollar o manifestar, llegando a entender que Cristo es el que quiere mostrarse a través de nuestras vidas. Amén. Él quiere hacerse visible, Él es el que quiere soltarse a través de nosotros. Una de las cosas que entendí y que me choqueó cuando entré a la estación es que por mucho tiempo nos enseñaron a buscar a Cristo, como si fuera que tenemos que ir hacia un lugar en el Espíritu para llegar a obtenerlo o llegar a alcanzarlo a Él. Cuando en realidad lo que Dios nos habla en su palabra es aprender a soltar al Cristo que ya tenemos adentro. Dice 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice el versículo que un día alcanzaremos o llegaremos a tener su mente, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, sino que dice que ya tenemos la mente de Cristo. Dígale al que tiene al lado, tú ya tienes la mente de Cristo. Y esto es un tema medular en lo apostólico, poder posicionarnos desde una mentalidad de lo consumado. Jesucristo cuando fue a la cruz dijo, consumado es, hecho está.
Y eso es un desafío para cada uno de nosotros, por lo que les decía antes, porque siempre pensábamos que teníamos que orar mucho para alcanzar esto, teníamos que ayunar para lograr lo otro, o teníamos que realizar algo para tener cierto resultado. Y eso tiene una cierta mentalidad religiosa, porque no descansa nuestro resultado o nuestro fruto en un esfuerzo humano, sino que si bien tenemos que aplicar principios y ser obedientes a la palabra, el resultado tiene que ver con ubicarnos, posicionarnos en el lugar correcto que Cristo ya ha determinado para cada uno de nosotros, y tiene que ver con esa obra consumada, realizada, hecha en la cruz. Amén. Dice que Cristo vino a terminar o a completar la obra que el Padre había iniciado. Sí, cuando el Padre nos creó, nos bendijo y nos mandó a que seamos fructíferos, a que sojuzguemos la tierra, a que gobernemos, a que nos multipliquemos. Y solo eso puede ser logrado si creemos en la obra consumada de Cristo en la cruz, que nos da el potencial, la gracia, la habilitación para que eso sea hecho una realidad a través de nosotros. ¿Y cómo es hecho una realidad? Pudiendo creer que ya tenemos la mente de Cristo, que ya tenemos la capacidad de soñar, de pensar, de planificar, de proyectar y de razonar desde una mente más elevada, desde una dimensión más elevada. Amén. Cuando fuimos a Sudáfrica, yo cuando fui la primera vez sentí algo parecido. Creo que la pastora lo nombró en el viaje, o no me acuerdo quién lo nombró en el viaje, de cuando los espías fueron a la tierra prometida y pudieron ser testigos de lo que había del otro lado que Dios les prometía. ¿Sí? Y vinieron los 12 testigos, 2 creyeron en que Dios les entregaba una tierra que fluía de leche y miel, y 10 se mantuvieron en su incredulidad. Y Dios quiere hacerte ver muchas cosas que todavía no vives y no experimentas hoy, pero ya están en el mundo del Espíritu siendo una realidad para tu vida. Solo tienes que alinear tu mente a eso que Dios ya te prometió, ya prometió para tu vida. Amén. ¿Lo crees? De eso se trata, alcanzar el desarrollo o el potencial máximo de la mente de Cristo. Poder ir hacia un lugar desde lo consumado. Entonces, ese potencial de pensar como Cristo piensa ya está en nosotros, pero lo vamos activando por medio de ser obedientes a los principios en su palabra. Por eso en la estación se nos llena de tanta doctrina y de tantos principios, para que nuestro accionar se alinee a la manera de pensar que Cristo tiene y que nosotros podamos llegar a pensar como Él piensa. Amén. Ese es nuestro desafío. Entonces, esto también nos va a alentar, nos va a dar un impulso, un empuje, para que nosotros nos empecemos a ver como Él nos ve. Porque ese es el otro desafío, ese es el otro reto que tenemos. Dejar de vernos como nosotros nos vemos según nuestra naturalidad, o según nuestra naturaleza, mejor dicho, humana, y con nuestros defectos o con nuestras limitaciones, y podernos mirar desde el plano y desde el mundo del Espíritu. Me encanta el apóstol Pablo cuando decía: yo ya a nadie veo según la carne. ¿Sí? Y esa es la manera que él tuvo que aprender a cambiar su manera de ver a la gente. Pero para cambiar la manera de ver a la gente, primero tuvo que cambiar la manera de verse a él mismo. Un asesino o un cómplice también de asesinos de cristianos, tener que cambiar y convertirse en un padre de cristianos. Totalmente lo opuesto. Así que él tuvo un encuentro de camino a Damasco con Jesús, y solo a través de ese encuentro pudo cambiar su manera de pensar y su manera de verse a él mismo. Porque si no, no pudo nunca haber realizado la obra que realizó y tener la revelación que él tuvo, sin cambiar su manera de pensar sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, para cambiar tu manera de pensar,
de cómo ves a tu hermano o a tu hermana, primero tienes que cambiar tu manera de verte a vos mismo y descubrir al Cristo que quiere ser soltado a través de tu vida. Por eso dice 1 Juan 4:17. Los que lo están buscando, lo esperamos un segundito. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros, ¿dónde? ¿En la gloria? ¿En el cielo? ¿En el más allá? No, en este mundo, en este sistema, en este lugar donde las cosas muchas veces operan contrariamente, mayormente operan contrariamente a cómo opera el reino y a cómo Dios establece su orden. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Quiere decir que el amor necesita un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? El amor no es 100% maduro o perfecto al empezar a experimentarlo. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ya es un hecho, es una realidad que el amor es una semilla dentro de nosotros, pero necesita un proceso de ser perfeccionado. Necesita un proceso de crecimiento. También la palabra perfeccionar tiene que ver con madurar. Yo puedo amar, pero amar con mis defectos, amar con mis falencias. O sea que mi amor necesita ir a un lugar de perfección, a un lugar de refinamiento, a un lugar donde se vuelve más fuerte. Algo que se perfecciona, algo que madura, se vuelve más consistente, se vuelve más fuerte. Entonces, acá está conectando la imagen que tenemos de nosotros mismos con el amor. A medida que el amor se va perfeccionando como un proceso de Dios en nosotros, también va a ir cambiando nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Dice, porque como Él es, así somos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo Él es? Para poder descubrir cómo somos nosotros. La Biblia es clara y simple y profunda a la vez. Dice que Él es amor. Entonces, nosotros también estamos en un proceso de volvernos el amor de Dios manifestado sobre la tierra. Dijo Jesús que por el amor que tuvieran sus discípulos, sus hijos, sus seguidores, por el amor entre ellos, el mundo conocería a Él, el mundo lo conocería a Él. No por los eventos, no por los dones, no por la profecía, no por la elocuencia al predicar, sino por el amor que tuvieran los unos con los otros. Y eso es lo que nos pasó en Sudáfrica. Las palabras sobran porque no podemos expresar lo que el amor significa. El amor va más allá de las palabras, porque el amor es Dios mismo, es conocerlo a Él mismo. Y eso es lo que tenemos que experimentar y ver y disfrutar cada uno en su relación con su hermano, en su compañerismo y en ir estableciendo el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, como Cristo es amor, así nosotros somos amor. Entonces, no hay otra forma de que este proceso llegue a una realidad y a soltar la verdadera identidad que tenemos en nuestra apariencia y semejanza al Hijo de Dios, si no es por medio de este proceso del amor siendo perfeccionado, siendo refinado a través de nuestras vidas. Y este amor también es el ingrediente principal, fundamental, irreemplazable para que podamos caminar en unidad. Jesús dijo un nivel mayor aún que la palabra unidad, que no tiene traducción al castellano. En inglés está la palabra oneness, que significa ser uno, ¿sí? Y yo creo que es un nivel de una calidad aún superior que define mejor que la palabra unidad, ¿sí? Llegar a ser uno. Llegar a ser uno.
Y yo creo que llegar a ser uno quiere decir que cuando yo vea a Pastor Alex o cuando vea al último que llegó a la iglesia y que se convirtió hace poquito, puedan ver al mismo, sea ver a la misma persona que es Cristo en ellos. En uno, en una manifestación más incipiente, ¿sí? Porque todavía falta crecimiento, pero en otro una manifestación más paternal o más madura, pero vemos al mismo Cristo. Y el uno que es más maduro, dice la Biblia, que aquellos que somos fuertes debemos ayudar o fortalecer o sostener a los que son débiles. Entonces, como en el cuerpo funcionamos el uno para el otro, la debilidad de uno es compensada por la fortaleza del otro. Es por eso que cuando vemos al que recién empieza, es igual que ver a aquel que ya ha transcurrido un proceso más largo de crecimiento. Porque ese uno que recién empezó, no es quien es sin el otro que está para fortalecerlo. Y el que está por fortalecerlo no tiene sentido de su existencia si no tiene a alguien a quien fortalecer y alguien a quien hacer crecer. Amén. Porque ¿para qué vamos a decir que somos padres si no tenemos hijos a quien sustentar, a quien alimentar, a quien darles crecimiento? Entonces, el uno le da sentido al otro. Amén. Y eso trae dignidad y eso trae valor y reivindica nuestra posición en Cristo. Amén. Y ahí radica nuestro valor dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, sin amor no hay posibilidad de que las coyunturas del cuerpo se liguen una con otra. ¿Sí? El amor hace que todos podamos habitar juntos y en armonía, como dice el Salmo 133. Entonces, como vemos en este versículo, nosotros nos manifestamos como Cristo, y para que esto se lleve a cabo depende de que el amor de Dios, o sea, Cristo mismo en nosotros, se vaya perfeccionando. Me gusta también un versículo que dice que debemos aprender a Cristo, ¿sí? Como que el ir soltando a Cristo dentro de nosotros es un aprendizaje continuo que no tiene final y que va paso a paso en nuestra vida diaria. Vamos a buscar ahora 2 Corintios 3:18. Este aprendizaje es una transformación, ¿sí? Siempre que nombro la palabra transformación, no sé si les pasa a ustedes, me acuerdo del proceso por el cual digo palabras en mi dialecto argentino, no sé si son las mismas que ustedes, pero una mariposa antes de ser mariposa es una larva, ¿sí? Se dice así acá también, y es algo feo y que no llama la atención a nadie. Sin embargo, por el proceso de metamorfosis, que es la palabra transformación, llega a convertirse en mariposa. ¿Sí? Entonces no puedo desestimar o descartar esa larva porque en ella está escondida el potencial para volverse algo tan hermoso como es la mariposa. ¿Quién cuando ve una mariposa no le llama la atención y va a buscarla y a mirarla, sus colores, cómo vuela? ¿Sí? Es algo efímero porque duran 24 horas y mueren. Sin embargo, llaman nuestra atención en ese proceso de manifestación. ¿Sí? Y la manifestación de la gloria de Dios en nosotros también debe ser manifestada. Aunque a veces nos miremos al espejo y nos parezcamos que somos medios larvas. ¿Sí? Pero Dios te mira como esa mariposa que ya está consumada y terminada. Amén. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu de Dios. O sea que Dios ya nos ve como algo gloriosos, pero no nos quiere dejar en ese nivel, sino que hay otro nivel de mayor gloria. Si nos conformamos con la gloria presente, no disfrutaremos la gloria venidera. Amén. Y dice que la gloria postrera es mejor
o es mayor que la primera. ¿Sí? Dice que muchos desearon ver y oír las cosas que nosotros vemos y oímos. Así que debemos disfrutarla y debemos hacerlas parte de nosotros. Entonces, acá nos está describiendo que la palabra es como nuestro espejo. Tenemos que pasar por un proceso de embellecimiento. La palabra nos quiere embellecer. Nadie puede vivir un proceso de embellecimiento sin un espejo. ¿Dónde ven una mujer bella que no tenga un espejo en su cartera? ¿Sí? Dios quiere hacer de su iglesia algo digno de ser visto, algo bello. Pero para eso necesitamos vernos reflejados en la palabra, vernos reflejados en un espejo. Y en ese espejo no es para criticarnos o para ver todos los defectos que tenemos, sino es para ver a Cristo en ese espejo, ¿sí? Y poder descubrir lo que está escondido en nuestro corazón y manifestarlo. También la palabra transformados en el original quiere decir cambiar en una forma o transfigurarse, ¿sí? Llegar a tener otra forma. Y me gusta este gráfico o esta ilustración, que yo creo que Cristo nos ha provisto la forma dentro de la cual debemos encajar, o el molde dentro del cual debemos encajar. Es como para los que les gusta la repostería, así como esas masas que uno tiene para hacer una torta, un pastel, y son aformos, o sea, no tienen forma, pero cuando lo ponemos dentro del molde correcto, toman la forma que deben tomar. Si queremos una torta redonda, vamos a buscar un molde redondo. Si queremos una torta en forma de estrella, buscaremos un molde en forma de estrella. Y a veces nuestro potencial o nuestra vida es así, que todavía no tiene la forma precisa y terminada y consumada que Dios quiere que tengamos. Pero por eso quiere que Cristo sea nuestro molde dentro del cual encajemos, para que Él ajuste y afile todo lo que debe ser ajustado y afilado. Por eso hay dos facetas y es como una moneda de dos caras. Si bien todos sabemos que hemos recibido a Cristo dentro de nosotros, y dice la palabra en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Lo explica. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El hecho de que Cristo vino a morar dentro de nosotros cuando nos arrepentimos y cuando lo recibimos en nuestro corazón, es un misterio que todavía necesita seguir siendo revelado. Que Cristo habite dentro de nosotros y sea formado dentro de nosotros es un misterio todavía por ser revelado, que nos da esperanza de gloria. Y en esa esperanza de gloria somos transformados de gloria en gloria. Entonces, un nivel o una cara de esa moneda es que Cristo habita dentro de nosotros. Pero la otra cara de la misma moneda es que nosotros habitamos también en Él. Porque Cristo es una dimensión, Cristo es un molde, Cristo es aquel que quiere formarnos a su imagen y semejanza. Y lo dice en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, o sea, cada uno de ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿dónde? ¿En qué dimensión? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Él está en nosotros, pero nosotros también estamos en Él. Por eso hablaba lo del molde, lo de ser formados según su formato, su estructura, según quién Él es en nosotros. Para luego pasar por el horno, ¿sí? Ese molde con esa masa adentro necesita cocinarse, ¿sí? Necesita pasar por el horno para luego tener la consistencia precisa, porque nadie puede comer algo que está crudo porque le hace mal. Sí, necesita estar madurado, terminado, perfeccionado. Y Dios quiere hacerte atravesar por ese proceso. Entonces, la apariencia de Cristo
también fue cambiada y Él llevó a 3 de sus discípulos al monte de la Transfiguración para mostrarles que aún había un nivel superior del plano en el cual ellos se movían, que aún había algo más a lo cual ellos tenían que ser llevados. Amén. Y está en Marcos 9, del 2 al 3. Esto es muy profundo, quiero rescatar solamente algunas cositas que pude comprender de este proceso, pero se puede aprender un montón de cosas más. Dice Marcos 9, del 2 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. A 3 de sus discípulos los hizo atravesar por esta experiencia única. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, delante de ellos Jesús les mostró una transformación, un proceso diferente, ¿sí? Un proceso de cambio, como les hablaba antes a ustedes. Dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. O sea que no solo Jesús se transfiguró, sino que algo fue contagiado en ellos. Algo hizo como un efecto dominó en ellos y las vestimentas de ellos comenzaron a ser más blancas, más resplandecientes, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea que era algo de otra dimensión, no era algo natural, porque no se podía volver tan blanco ni con el mejor polvo de lavado que pueda existir sobre la tierra. Y en ese proceso, dice el versículo 4, les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro muestra lo arrebatado que a veces cada uno de nosotros nos podemos volver y el hecho de la tendencia que tenemos a querer acostumbrarnos o establecernos en eso lindo que estamos viviendo en ese momento, en este momento. Pero Jesús no le da lugar a esto, porque esto era solamente algo para experimentarse en ese momento y que era como una visión profética de algo por ser alcanzado en el futuro, ¿sí? De algo por ser alcanzado luego de que Cristo resucitara. Dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues todos estaban espantados. O sea, hablaba cualquier cosa del espanto y de lo maravillado que Pedro estaba. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa nube fue igual que en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado, soltó la aprobación de Dios y mostró que Cristo iba a pasar a un nivel superior, a una dimensión superior de más resplandor, de más brillo, de más gloria. Y ese mismo resplandor iba a contagiar a aquellos, iba a transformar a aquellos que lo iban a seguir a Él. Dice el 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Aparentemente no era el tiempo para los que estaban abajo del monte pudieran escuchar lo que no iban a entender porque no iban a poder experimentar como ellos lo estaban experimentando. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esto era algo por vivir o por ser predicado, por ser transmitido, luego de que Jesús resucitara, luego de haber muerto y resucitar. Dice el 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ni ellos todavía entendían lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada.
pero os digo que Elías ya vino. Entonces, lo que está diciendo es, a la verdad vendrá primero y restaurará, pero en realidad ya vino, dice el 13. Y le hicieron todo lo que le hicieron como está escrito de él. Entonces, lo que acá se está hablando es de un tiempo especial en el cual Dios suelta un espíritu diferente, que es el espíritu de Elías. Vemos que se elige en esta transfiguración a dos grandes hombres de Dios, que son Elías y Moisés. No es a cualquier otro. Hubo muchos profetas, hubo otros hombres de Dios, pero él elige dos hombres de Dios. Y si hay algo que tienen en particular y en común denominador de ellos dos, es que los dos manifestaron paternidad, porque los dos dejaron sucesores. Elías dejó a Eliseo, Moisés dejó a Josué. O sea que aun cuando ellos dejaron esta tierra, la obra que ellos vinieron a realizar se terminó o continuó, por así decirlo, aun cuando ellos no estaban en carne físicamente. Podemos ver que Elías deja a Eliseo y Eliseo desarrolla aún el doble, mayor cantidad de milagros que su padre. Vemos a Moisés que se va de esta tierra y deja a Josué, quien fue aquel que ingresó al pueblo de Israel a la tierra prometida. No pudiendo él realizarlo, su hijo consumó la obra que él había completado. Y eso es paternidad y eso es lo que Dios quiere y está estableciendo en este tiempo. Entonces, no es Jesús solo el que desarrolla la tarea, ¿sí? La tarea de ir más allá de la cruz, de ir más allá de la obra consumada, sino que es Jesús con padres, es Jesús con un espíritu paternal que viene a través de un Elías, que viene a través de un Moisés. Luego vemos que cuando viene Juan el Bautista a ordenar el camino del Señor y a preparar los corazones, también viene con un espíritu paternal a corregir y a direccionar. Y se dice de Juan el Bautista, este es aquel, ¿sí? Este es aquel Elías. Amén, que había de venir. Entonces no es una persona, no son dos personas, sino que es un espíritu que se manifiesta a través de hombres y mujeres que Dios levanta para llevar al pueblo de Dios hacia un nuevo río, una nueva estación que es paternidad, que es el establecimiento de familia, el establecimiento de sus propósitos. ¿Para qué? Para llevarnos a una vida resucitada, a una vida transformada, a una vida más gloriosa, a una vida desde un monte alto, que es un monte de transfiguración. ¿Cuántos quieren ser transformados, transfigurados, cambiados por Dios? Amén. Entonces, al dejar ellos sucesores, la paternidad y el liderazgo de ellos continuó luego de la partida de ellos física sobre la tierra. Y hay algo llamativo también en los dos que ahora se me viene a la mente. De los dos, la muerte de ellos viene a ser como un poco un misterio, ¿sí? Porque Elías dice que fue elevado a los cielos en un carro de fuego, ¿sí? Y que él se va pero queda su manto. Y en el manto está su unción, su paternidad, su espíritu, que queda en la vida de Eliseo. Fue cuando, lo mismo que Jesús, partió de esta tierra pero queda su cuerpo, ¿sí? Y en su cuerpo queda su manto. Entonces se va pero no se va. Y Elías lo mismo, se va pero en realidad queda por medio de su manto. Amén. Y de Moisés se dice que nadie pudo saber dónde estaba su tumba, dónde estaban sus huesos. Seguramente una razón se vuelve algo, alguien que trasciende su tiempo acá en la tierra. Y es como que se va pero sigue estando. ¿Sí? Si usted habla con un judío, no hay nadie como Moisés. ¿Sí? Es alguien especial. Seguramente también habrá algo de cuidar de que no se idolatre a su cuerpo, pero sí al espíritu que él dejó y al liderazgo que él dejó. Porque con lo grande que lo ven a Moisés como aquel dador de la ley, el que estableció todo lo que tiene que ver con
la adoración y el tabernáculo y demás, es alguien demasiado grande para el pueblo de Israel, alguien que ejerció una paternidad demasiado grande. Pero ese también es un común denominador de los dos, que dejaron físicamente la tierra, pero es como que no la dejaron, es como que no se fueron, ¿sí? El espíritu de ellos quedó a través de sus sucesores. Entonces, esto profetiza y esto da una vislumbre de una nueva temporada y dice también de una restauración de todas las cosas. Dice el versículo 12, dice, Él vendrá y restaurará todas las cosas. Esto tiene relación con lo que el apóstol Pedro también profetizó y habló, que vendría un tiempo de restauración de todas las cosas. No sé si eso le suena a la temporada apostólica también, donde Dios hace volver todo a su estado original o a su estado anterior. Eso es de eso se trata restaurar, ¿sí? De eso se trata restaurar. Cuando tenemos una pieza, una antigüedad valiosa, ¿sí? Ahora los pastores están alquilando una casa muy antigua. Yo les decía, por lo que veo, esta casa tiene como 100 años, y ellos me decían, sí, tal cual, pero ellos la alquilaron no por lo que ven, sino por el potencial de cómo esa casa puede llegar a ser, ¿sí? Y no es lo mismo edificar una casa de cero y moderna, no es la misma belleza que se puede pulir al poder hacer de lo viejo algo restaurado y algo novedoso y mezclar lo moderno con lo antiguo. Bueno, esas son las nuevas tendencias que hay en el mundo de la decoración. No conozco mucho esto, pero mi esposa se la pasa mirando todos esos programas de restauración, hermanos a la obra, todos los mira, todo. Y le encanta hacer todo eso. ¿Pero por qué? Porque son mentes especiales de ver algo antiguo, sacarle, pulirlo y llevarlo a un lugar de excelencia con una mentalidad nueva, ¿sí? O sea, hacer de algo viejo una mezcla de llevarlo a su estado más puro, original, pero embellecerlo, ¿no? Así lo habrán pensado ustedes. Por eso muchos pasaron de largo y dijeron, esta es una casa abandonada, y los pastores pasaron de largo y dijo, acá tiene que haber algo precioso. ¿Cómo se descuidó esto o se abandonó esto y otros no lo tomaron en cuenta? Y esa es la obra que Dios también hace por medio del proceso de restauración. ¿Me equivoco o es más o menos así lo que vieron? Es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí? Ese es el proceso de artesonar algo y llevarlo a su estado original. También tiene que ver con llevarlo a su estado más puro, ¿sí? Otro hubiera pensado, tiramos todo abajo y empezamos de nuevo, ¿sí? Nos quedamos solamente con el terreno. Pero Dios quiere sacar lo mejor y llevarnos a un lugar de perfección y de purificación para que todo alcance el lugar por medio, no el lugar, sino el estado que Él lo diseñó y lo propuso desde la fundación del mundo. Entonces, todo en Dios debe volver a su estado original, según el propósito para el cual eso fue diseñado, según lo pensó el fabricante. ¿Amén? Esta es la forma que Dios tiene de hacer avanzar sus propósitos. ¿Cómo? Haciendo reposicionar todo conforme a su propósito original. De eso se trata la estación apostólica, volver al diseño original, volver al propósito para el cual todo ha sido creado. Amén. Y eso es volver a una pureza en Dios. Como también vimos ayer, Dios está levantando la iglesia como una familia. Y si la iglesia no es restaurada en su forma original, es decir, en su forma de familia, no va a poder cumplir el propósito para el cual fue creada y para el cual fue puesta sobre la tierra. Entonces, encontrarse con Jesús y el proceso que Él produjo en el monte de la transfiguración fue como mostrarle a un remanente o a una primicia llamada Pedro, Jacobo y Juan la gloria postrera
que vendría luego de la resurrección. Y resurrección también nos habla de una vida más plena, de una vida nueva, de una vida que alcanzan aquellos que han vencido. Es la vida que Cristo ha venido a producir a favor nuestro. Es una vida inalcanzable por nuestros medios humanos y naturales, solamente por creer en su obra consumada en la cruz. Entonces, para que la palabra se haga nuestro pensamiento, debemos ser impregnados por todo lo que Dios habla y por todo lo que Dios suelta. No por religión ni por letra, sino por la palabra presente que es soltada a través de los querubs, los heraldos de verdad divina en esta estación, en este tiempo. Y nos tenemos que volver receptivos a esa palabra que es soltada. El mayor impedimento que tiene la palabra para ser recibida en nuestro espíritu es la postura de nuestro corazón. Esa va a ser la clave, el factor determinante de cómo posturemos nuestro corazón. Por eso en Santiago 1:21 el apóstol dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada. En otras traducciones dice con humildad, o sea, con un espíritu enseñable, la cual tiene el potencial o puede salvar nuestras almas. Y salvar nuestras almas también tiene que ver con restaurar o hacer algo nuevo, llevarlo a su lugar o a su estado original. No es la palabra la que puede salvarnos, no es la palabra la que puede salvarnos, sino la palabra que se nos implanta. Es la palabra implantada dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, la única que tiene el poder, allí adentro nuestro, de salvarnos, de cambiarnos, de restaurarnos, de transformarnos. No es la palabra por sí misma, es la palabra en nosotros. Es Cristo en nosotros el que tiene el poder de producir transformación. Muchas palabras son soltadas a nosotros, pero solo aquella que pudo quedar plantada va a ser la que producirá el fruto conforme a su naturaleza o a su género, conforme al propósito para el cual fue enviada. ¿Sí? Dice que toda palabra que salió de la boca de Dios no volverá a él vacía, ¿sí? Si encuentra el terreno propicio para producir fruto. Es por eso que antes de la manifestación de esa palabra, antes de que cualquier fruto sea soltado a la luz, necesitamos que la palabra apruebe el terreno. Por eso la parábola del sembrador. La palabra que fue sembrada, la semilla es la palabra, dice Jesús explicando la parábola del sembrador. No toda la semilla que fue plantada dio su fruto, sino aquella que fue plantada en el terreno fértil, que fue el terreno número 4. Entonces necesitamos un terreno humilde, necesitamos un espíritu enseñable para que esa semilla dé el fruto propicio, el fruto adecuado. Eso es el significado de mansedumbre. El orgullo puede convertirse en nuestro mayor enemigo y nos va a impedir que la palabra presente que fluye de la boca de Dios, produzca el fruto para el cual ha sido enviada. El orgullo es un enemigo invisible, al tal punto que la persona que lo padece a veces es la última en darse cuenta. También es un enemigo que se esconde por medio de diferentes actitudes que pueden ser pequeñas, como por ejemplo la falsa humildad. Que la falsa humildad dice: no soy lo suficientemente bueno para hacer esto. No entendiendo que no es por lo bueno que somos, sino es por la gracia de Dios que opera en nosotros. Entonces, cuando sabemos que el simple hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo nos garantiza que somos hábiles, porque Dios no pondría un miembro en un cuerpo con una capacidad inútil o sin sentido. Cada miembro tiene una tarea específica y el hecho de ser miembros de su cuerpo nos da la garantía y la seguridad de que estamos para algo, de que servimos para algo, de que tenemos el poder para realizar algo dentro de su cuerpo, dentro de su familia. Así como ningún miembro de nuestro cuerpo físico está ahí puesto sin tener una función. Y a veces los más pequeños
son los que más necesitamos o más tareas más específicas y medulares desarrollan dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando entramos al reino de Dios fuimos trasladados a otro reino, a otra manera de operar, a otra dimensión. Nuestro espíritu nació de nuevo en esa nueva dimensión, pero nuestra alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, está en el proceso de nacer constantemente de nuevo, como nos enseña el apóstol Ben, ¿sí? Entonces, este otro reino implica otra manera de hacer las cosas, una manera diferente, otra dimensión. Recordando que el reino es su gobierno, su reinado y su orden divino en nosotros y a través de nosotros. Tenemos que ser entrenados por ese reino en nuestras vidas. Entonces, estamos viviendo de acuerdo a la condición de nuestra mente, por eso debemos elevarnos. Dice Proverbios 23:7, tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Debemos elevar nuestra manera de pensar para pensar y vivir como Cristo sobre esta tierra. Como el hombre piensa de sí y dentro de sí, así es la vida que va a vivir. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos a los cielos dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano o sobre toda condición humana, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. O sea, el objetivo de Jesús es llevarnos a vivir una vida en otra dimensión, una vida resucitada, una vida eterna. Lo mismo que hablaba en el monte de la transfiguración. Y el versículo 13 va a definir en qué consta esa vida resucitada o esa vida eterna. Dice el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Dios nos envió a Jesucristo para que podamos conocerlo a Él y vivir la misma vida que Él vivió cuando estaba aquí sobre la tierra. Amén, porque Él obra y hace accionar, hace avanzar sus propósitos con el proceso de hijo, con el proceso de padre e hijo. Por eso envía a su Hijo para traernos esa vida aquí a la tierra. Él no esperó que nosotros vayamos al cielo, sino que Él envió su vida aquí a la tierra para que nos fuera cercana. Por eso Emmanuel es Dios con nosotros, la vida de Dios acá en la tierra. Él hizo cercana su vida aquí en la tierra y su vida caminó por esta tierra para que nosotros no tuviéramos que caminar o tener una actitud religiosa para alcanzar esa vida. Él la hizo posible y disponible para nosotros. Amén. Ese es el objetivo de nuestra vida, llegar a conocerlo en plenitud al Padre, llegar a conocerlo en plenitud al Hijo. Es nuestro horizonte, es nuestra meta. Por eso necesitamos la palabra presente, para que diariamente ser lavados constantemente por ella, como esos discípulos en el monte de la transfiguración que empezaron a recibir ropas resplandecientes. Y esas ropas resplandecientes nos hablan de un cambio, de un contagiarse de la gloria de Cristo en el cuerpo de ellos, de poder ser investidos, revestidos de una gloria diferente. Me gusta el Nuevo Testamento que habla de ser vestidos o revestidos de Cristo, ¿sí? O sea, que habla de ese cambio espiritual como una ropa nueva que vamos recibiendo y que vamos siendo cambiados. ¿Sí? ¿Cuántos ven a una persona de una manera vestida y luego se viste de una manera resplandeciente y es como otra persona? ¿Sí? Mi hermano natural decía una frase que era muy cómico porque le gustaba mucho la ropa y las cosas
del diseño también y decía, no hay gente fea, sino hay falta de plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se puede vestir y se puede arreglar, puede embellecer a cualquier persona, ¿sí? Aunque todos somos diferentes y tenemos diferentes rasgos. Entonces esto nos habla también de algo en el espíritu. El tener nuevas ropas es revestirnos de la belleza que Cristo quiere impartir en nuestras vidas. Entonces, necesitamos ser lavados constantemente por esas nuevas, el lavamiento de la palabra y recibiendo sus ropas, su vestimenta. La palabra presente nos revelará siempre la persona de Cristo. Mientras que la religión nos va a enseñar tradiciones y obra humana. La letra va a matar, pero el Espíritu es el que nos da vida. Jesús lo dijo de esta manera, mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. A mí me gusta decir esto, mi palabra es espíritu, yo lo entiendo de esta manera. O sea, mi palabra funciona desde una dimensión que ustedes no ven, que es la dimensión del espíritu, pero que luego es dada a luz por medio de la vida, y eso sí lo pueden ver, palpar y notar. Amén. Eso puede ser visto y manifestado. Por eso, si leemos Génesis 1, es una dimensión espiritual, que luego se manifiesta en Génesis 2, por medio del hombre y de la mujer y de toda la creación que Dios creó. Entonces, no es la Biblia la que da vida, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios que opera en el mundo espiritual para producir su vida. Necesitamos hacer una exegesis de la palabra. ¿Qué es hacer exegesis? No es ir a un instituto bíblico ni ser teólogos, sino es extraer a Cristo que está escondido en esas escrituras a través de nuestra vida y de nuestra experiencia diaria. Eso es hacer exegesis de la palabra, porque Cristo, la palabra, es encarnada a través de nosotros. Amén. Dice que el verbo o la palabra era con Dios y era Dios. ¿Cuándo? En la creación. Y luego vino y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y por medio de habitar entre nosotros vimos su gloria. O sea, vimos su manifestación. Hoy Dios está esperando que esa misma gloria y esa misma manifestación sea vista a través de nosotros. Amén. Entonces, como Cristo murió cuando vino sobre la tierra, vivió y luego murió, pero también luego resucitó y ascendió al Padre. Pero posterior a eso, dice la palabra, que apareció a muchas personas, pero ya no en un estado humano, sino en un estado resucitado. Pero lo loco es que a la vez comía con ellos y se trasladaba con ellos. O sea que era una dimensión tremenda, porque estaba habiendo resucitado, pero a la vez tenía un cuerpo para caminar sobre esta tierra, porque ellos lo podían ver con sus propios ojos. Entonces les mostró y les reveló una dimensión y un caminar que iba más allá de la dimensión y caminar de ellos en el plano natural. Amén. Y de camino a de camino a Emaús, cuando se encontró con esos dos, no lo pudieron reconocer al principio que era Jesús mismo. ¿Por qué? Porque tenía otro resplandor, tenía otra forma, se movía desde otra dimensión, pero seguía siendo el mismo Jesús que había caminado y ellos habían visto con sus ojos naturales. Pero ahora necesitaron ellos crecer y ser elevados en la dimensión del Espíritu para descubrir que Él era Cristo. Y lo descubrieron al partir del pan. Y ahí pudieron darse cuenta de una dimensión diferente. Amén. Es una vida diferente que Dios quiere que alcancemos, que Dios quiere que vivamos. Entonces, Él se manifestó y caminó entre ellos desde una posición post-resucitada. Es decir, la palabra del Padre se había hecho carne en su vida. Lo que el Padre había visionado, planeado, soñado para Él ya había sido una realidad en la vida de Jesucristo. Esa debe ser nuestra postura también. La palabra ya habiendo producido fruto. La palabra ya habiendo sido encarnada. No el logos, sino el rema ya habiendo sido consumado a través de nuestras vidas. Necesitamos que se nos revele
esta vida resucitada que Dios tiene soñada, planeada para cada uno de nosotros. Dios le dio a Cristo autoridad sobre toda carne, para que a su vez, de la misma manera, Él pueda darle vida a quien Él ha sido enviado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos habla Juan 17. La misma vida que tiene Él, la misma vida que tengamos nosotros. La misma unidad con el Padre, la misma unidad nosotros con Él. Y esto es la vida eterna, como dijimos antes, que lo conozcan a Él. En otra versión dice que Él tenía la intención de ser glorificado por el Padre para que nosotros recibamos esa vida eterna de parte de Él. Y sea una vida eterna permanente y para siempre. O sea, una vida que no cambie, vivir en una dimensión diferente. Esa vida implica poder e implica autoridad. Por eso dice que así como Él fue enviado, ahora nosotros somos enviados para vivir ese tipo de vida. La vida eterna es la que da vida, es la que le da la vida verdadera a la condición humana. A Él, a Cristo, le ha sido asignado o dado poder para poder darnos esa vida eterna y que nosotros ahora la podamos llevar a la realidad hoy, aquí y ahora. Es una vida eterna dentro de nosotros que tiene el poder de vencer toda condición humana o toda condición carnal. Y al decir carnal no nos referimos a pecado o debilidad, sino que nos referimos a humanidad. Y para terminar, esa es la vida que tiene la dimensión tercera o la consumación plena y perfecta, que es la vida Zoé. ¿Sí? Todos vivimos en la dimensión de la vida bios, pero eso es igual a la vida de los animales o de las plantas, ¿sí? Que la tenemos solamente por haber nacido en este mundo. Como seres humanos, a diferencia de los animales o de las plantas, tenemos también la vida psuke, que es la vida de nuestra alma, la esfera de la mente, del intelecto, de las emociones. Por esa esfera pensamos, sentimos, nos relacionamos, razonamos. Pero Dios nos quiere dar esa vida que solo Cristo pudo habernos dado por haberla conquistado en la cruz del Calvario, que es la vida Zoé, es la vida plena. He venido a darles vida y vida para que la tengan en abundancia, dice Juan 10, versículo 10. Y también dice Mateo 16, 25. Porque cualquiera que desea salvar su vida, y esa vida es la vida psuke, mente, intelecto, emociones, en este mundo la perderá. Pero aquel que pierde su vida, psuke, alma, emociones, mente, intelecto, en este mundo la salvará. ¿Sí? ¿Qué salvará? Alcanzará una vida en una dimensión superior, que es la vida Zoé. Muchas veces leemos la Escritura de modo general y nos perdemos lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Lo que Él está diciendo es que si aprendemos a rendir o a entregar nuestra vida del alma, vamos a absorber o a tomar o a sacar a luz la vida Zoé, la vida que no es nuestra, pero que Cristo la ha puesto a nuestra disposición para apropiarnos de ella, porque es la vida de Él dentro de nosotros. La respuesta a esto está en esa obra consumada de Cristo en la cruz. Solo Él la pudo obtener para nuestro propio beneficio. Pero necesitamos estar dispuestos a entregar la vida que nos quiere mantener en un nivel o nos quiere mantener solamente viviendo lo que hay en este mundo. Él quiere darnos una vida superior. Él quiere llevarnos a ese monte de la transfiguración para mostrarnos que hay una vida que Él nos quiere contagiar y que podemos resplandecer como Él resplandeció por la obra del Padre, que lo aprobó, que lo soltó, que lo envió diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre quiere agradarse de nosotros, sus hijos. Amén. Vamos a orar.